presidente Álvaro Uribe. Que ese presidente, pues sí, prácticamente, él aplacó mucho. Él aplacó harto la guerrilla, la aplacó. Pero pues tampoco fue capaz de hacer la paz, como Santos. Que Santos llegó a hacer la paz con esa gente. Y en eso estamos todavía, porque pues eso no se sabe. Dicen que hay muchos grupos que todavía ya están otra vez armando y toda esa vaina, pues, pero entonces pues no sé. Pues yo a veces me da como me pongo a pensar de que de pronto este presidente Duque deje de dañar otra vez este país. Lo deje dañar otra vez. Porque es que eso hablan mucho por las noticias, los periodistas, de esto, que lo otro, que hay grupos armados de guerrilla, de la FARC y de otros, de esa otra guerrilla que hay del ELN y toda esa vaina, y que hay otros grupos. Entonces, yo digo, los gobiernos, ¿por qué es que no son capaces de acabar con esa gente? Ni por la buena ni por la mala. Eso es lo que yo me pregunto. Siendo los jefes, los presidentes de la república, entonces, yo no sé, otros dicen que eso es negocio. Que eso es negocio, que la guerra es negocio, que la guerra es negocio. Además de negocio, la guerra en Colombia es un estilo de vida. Muchos pueden pensar que la mayor parte del exagerado presupuesto anual en defensa de 40 billones de pesos es para la compra de armas. Pero aquí viene la sorpresa. Solo el 5% del gasto militar es algún tipo de compra o inversión. La mayor parte del dinero se va en pagar sueldos y prestaciones al cerca de 500.000 de militares, beneficios sociales a sus familias y pensiones a sus jubilados. Es decir, la principal actividad del militarismo colombiano es autoperpetuarse, mantener sus privilegios y financiar su bienestar y el de sus familias. De allí, la necesidad de alimentar un conflicto interminable y buscar nuevos enemigos y amenazas para la seguridad, porque de eso viven, directa o indirectamente, varios millones de colombianos, y eso ha convertido la violencia y el propio militarismo en un modelo social ampliamente extendido fuera del ejército. Esta política de un gasto creciente en defensa se consolidó con los propios acuerdos de paz, en lugar de llevar a una sustancial y lógica rebaja. Por otra parte, el sobredimensionado ejército colombiano prácticamente no investiga ni desarrolla nada. De ahí su abierta dependencia a las industrias militares transnacionales, especialmente las de Estados Unidos, país al que además permite el uso de nuestras bases militares y del que es el mayor aliado del hemisferio. La increíble impunidad de la clase política colombiana, corrupta y paramilitar, se debe a que sirve los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos, cuyas industrias militares abastecen nuestra guerra, mientras sus multinacionales expolian nuestros recursos naturales y su sistema financiero se nutre con el grueso del dinero del narcotráfico. Santos fue ministro de Defensa con Álvaro Uribe en pleno apogeo de los falsos positivos, y en su primer mandato hizo el mayor gasto militar de los últimos 7 presidentes. Además, reforzó el militarismo colombiano con la participación del país como socio global de la OTAN, lo que compromete a más gasto militar, más deuda y a poner a los jóvenes colombianos como carne de cañón en conflictos internacionales. En el 2016, Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Otros ilustres premiados han sido Barack Obama, que permaneció los 8 años de su mandato en guerra, bombardeó 7 países y lanzó una campaña mundial de asesinatos con drones, o Henry Kissinger, uno de los responsables de la guerra de Vietnam, en la que perdieron la vida 2 millones de personas. The United States of America is the most powerful nation on earth. Period. Period. It's not even close. It's not even close. It's not even close. We spend more on our military than the next 8 nations combined.
Our troops are the finest fighting force in the history of the world. Hasta quienes otorgan el premio Nobel a veces confunden la paz con un equilibrio de terrores y se olvidan que la paz no es guerra, sino justicia, respeto e igualdad.